bendecida. Tuvimos a nuestros hermanos de Capilla Calvario Boise, Capilla Calvario San Mateo, en inglés Calvary Boise, Calvary San Mateo, que han sido de mucha bendición, de mucho ánimo para cada uno de nosotros. Al terminar el servicio vamos a estar poniendo un video que nos describe de manera fotográfica todo lo que vivimos con nuestros hermanos. Es el primer video de 2 que vamos a estar viendo. El siguiente miércoles vamos a poner la segunda parte de este video para que no te desconectes luego, sino esperes un momento para que puedas ver, gozarte, alegrarte, recordar la bendición que fue tener a nuestros hermanos de Boise y a nuestros hermanos de San Mateo aquí en Oaxaca. Y los esperamos, los extrañamos y los esperamos el próximo año que puedan estar con nosotros. Y ahora sí nos vamos al capítulo 11, y para tomar un poquito de contexto, recordar esta historia de Pedro y Cornelio. Pedro estando en la azotea, orando, buscando a Dios, nutriéndose en la oración, tuvo una visión, un éxtasis en el cual se le revela que Dios ha limpiado primeramente todos los animales y ya no son inmundos, porque conforme a la tradición judía había alimentos que tú podías comer y animales que tú no podías comer ni tocar porque eran inmundos. Entonces, esta primer parte que encontramos en el capítulo 10 nos dice que todos los alimentos han sido limpiados, han sido purificados para nuestro provecho. Y también referente a que la salvación no solo era para los judíos, no solo era para las personas que estaban en las leyes de Israel, o para aquellos judíos que tenían por señal la circuncisión, sino que la salvación, Jesucristo había venido a salvar a todas las personas, tanto circuncisos como incircuncisos, como gentiles, como cualquier tipo de persona. La salvación está disponible para todo aquel que cree, que confiesa en Jesucristo. Y entonces vamos al versículo 11. Después, en el versículo 48 del capítulo 10, podemos ver cómo Pedro los bautiza y se queda con ellos, con Cornelio y su familia, por algunos días. Y después entramos al versículo 11, donde nos dice: oyeron los apóstoles. Esos apóstoles que debemos recordar que cuando el evangelio es esparcido por medio de la esparción de los creyentes en Jerusalén, los apóstoles eran tan respetados por todos los judíos que ellos permanecieron en Jerusalén. Sin embargo, vemos como Pedro tenía ese deseo, ese corazón de visitar las iglesias que se estaban fundando a lo largo y a los alrededores de Jerusalén. Entonces nos dice que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, en la ciudad de Jerusalén, en el estado de Judea, en la ciudad de Jerusalén, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Fíjate qué tan gran noticia se había esparcido acerca de que un tal Cornelio, un centurión romano, y su familia había recibido a Cristo. Y no solamente él, sino que un etíope, capítulos anteriores, había recibido a Cristo, se había bautizado. Era una noticia impresionante, era una noticia maravillosa. Los gentiles estaban recibiendo la palabra de Dios. ¿Cómo podemos aplicar este versículo en nuestras vidas? Tú y yo, que ahora conocemos de Cristo, no debemos de negar la palabra de Dios a nadie. Tú y yo, que hemos conocido de Cristo, debemos de empeñarnos por esparcir la palabra de Dios a las personas que no tienen a Cristo, a las personas que están necesitadas. Mayormente en estos momentos de angustia, en estos momentos de dificultad, es cuando el labor como creyentes, que es para todo aquel discípulo de Jesucristo, debemos de estar hablando de Cristo. Debemos de estar hablando del cambio que Él ha hecho en nuestras vidas, para que esa gente que está necesitada, para que esa gente que necesita esperanza, pueda venir a los pies de Cristo y ser salvos. No podemos dejar de trabajar como iglesia. Tenemos que seguir trabajando en los tiempos buenos, en los tiempos cuando no hay pandemia.
pero también debemos de seguir trabajando en los tiempos de pandemia, en los tiempos de necesidad. No podemos dejar de trabajar. Tenemos que seguir esparciendo el amor, el conocimiento de Cristo a todas aquellas personas que necesitan de Cristo. Esa es la aplicación en cuanto a la palabra gentiles. Los gentiles, esta palabra derivaba de todas las personas que no eran de nacimiento o de origen judío. Por ende, los judíos pensaban que la salvación solamente era para los judíos. Por eso Jesucristo había venido del linaje de un judío. Por eso Jesucristo el Mesías había nacido en Israel, en Judea, para dar salvación a los judíos. Y había un dilema entre aquellos judíos radicales que decían, no, es que la salvación es solamente para nosotros. Ahora que tú y yo somos creyentes, debemos de tomar esto en cuenta. La salvación no solamente es para nosotros, sino la salvación es para todo aquel que también está perdido y quiere cambiar y quiere acercarse a Cristo y quiere poner su identidad en Cristo. Versículo 2: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión. Entonces Pedro, como vemos que él era un apóstol y él radicaba en Jerusalén, después de este evento que encontramos en el capítulo 10, él sube a Jerusalén, al lugar donde él se encontraba, y anunciaba lo que estaba pasando. Anunciaba la conversión de los gentiles. Sin embargo, había un grupo de judíos que nos dice este versículo 2, que disputaban con Pedro, y estos eran los que eran de la circuncisión. Estos eran los judíos que guardaban aún la ley de una manera estricta. Estos judíos eran aquellos que pensaban que a través de la ley podían ser salvos, que a través de la ley podían agradar a Dios. ¿Cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Hoy en día muchas veces a través de nuestra actitud, a través de nuestro pensamiento, somos como ellos. Somos de una manera, dentro de las doctrinas encontramos la palabra legalistas. Muchas veces queremos todavía sujetarnos en el Antiguo Testamento. Muchas veces queremos sujetarnos a través de lo que podemos o no podemos hacer. Y cuando hacemos eso, nos estamos olvidando que el que nos da la salvación y el que nos hace agradar a Dios es Cristo. Ahora tú y yo debemos de entender que nosotros estamos viviendo bajo el tiempo de la gracia, bajo el tiempo de que en Cristo es nuestro abogado y es el que nos acerca a Dios y es el que trata en nuestras vidas. Pero estas personas que nos describe el versículo 2 eran personas que todavía estaban viviendo bajo la ley y por ende creían que la salvación solamente era para los judíos, que la salvación solamente eran para aquellos que habían circuncidados. La circuncisión, que era quitar una parte del prepucio del miembro varonil, representaba la promesa o era parte de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y nos vamos a Romanos y encontramos que Abraham le creyó a Dios antes de que él se circuncidara, y que ahora tú y yo, al creer en Cristo, nosotros tenemos una circuncisión, pero no física, sino una circuncisión en nuestro corazón, por medio de la marca del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces también este personaje o este grupo de personas que nos hablan de la circuncisión también se basaban en hacer obras. También se basaban en que todo lo que hay que hacer para agradar a Dios es a través de obras. Pero encontramos más adelante, encontramos en Hebreos, encontramos en Romanos, que si tú y yo queremos agradar a Dios, lo hacemos a través de Cristo, a través de nuestra fe puesta en Jesucristo. Nada de lo que tú y yo hagamos con nuestras acciones vamos a poder agradar a Dios. A través de Cristo, tú y yo damos buenas obras. Pero si Cristo no está en nuestras vidas, por más que queramos hacer buenas obras, no las vamos a hacer de corazón, no las vamos a hacer de sinceridad.
Por eso Jesucristo en una ocasión en el Evangelio de Juan menciona que Él es la vid y nosotros somos el pámpano. Y que todo aquel que está en Él va a dar frutos, haciendo referencia a las buenas obras. Nosotros como creyentes estamos llamados a reflejar el amor de Cristo y a reflejar el poder de Cristo en nuestras vidas a través de obras, porque es ahora gracias a Cristo que tenemos la capacidad de poder hacer buenas obras. Pero era lo que estos judíos legalistas de la circuncisión no entendían. Pensaban que a través de su fuerza o que a través de sus acciones podían agradar a Dios. Y eso es algo que nos debe de quedar bien claros. La única manera de que tú y yo podemos agradar a Dios es a través de Cristo, no hay más. La única manera en la que tú y yo podemos llegar a la presencia de Dios es a través de Cristo. En alguna ocasión también Jesucristo en el Evangelio de Juan, Él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Y cuando como creyentes empezamos a depender de nuestras obras, nos estamos alejando de Cristo. Por eso debemos de entender eso. El único medio para agradar a Dios es a través de Cristo. No hay más. Versículo 3, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Porque parte de la ley nos mencionaba eso, que todo aquel que no se circuncidara era un incircunciso y no debería de formar parte de la nación de Israel, del pueblo de Israel. Debería de sujetarse a las tradiciones. Sin embargo, este Cornelio, centurión romano con ciudadanía romana, no había sido circuncidado porque no había nacido en Israel, no seguía las tradiciones de Israel. Y eso es lo que le estaban reclamando este grupo de personas. ¿Por qué has entrado en casa de un hombre pecador, de un hombre que no guarda la ley, de un hombre que no conoce de la ley? Pero vemos que aunque probablemente Cornelio no conocía de la ley, le tenía temor a Dios, le tenía respeto a Dios. Y no solamente has entrado en la casa de este hombre incircunciso, sino has comido con ellos. Un judío no podía comer o sentarse cerca y comer de la misma comida de aquellos que no eran de su propia nacionalidad, y menos de una persona incircuncisa, porque ellos lo consideraban como una falta, como un pecado, ellos lo consideraban como una mancha. Y entonces el versículo 4 nos dice lo que vimos en el versículo 10. Entonces comenzó Pedro a contar por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajada del cielo y venía hasta mí. Lo impresionante de estos versículos, y lo hemos recalcado en el capítulo 10, Pedro estaba orando en la azotea, buscando de Dios. Su necesidad espiritual era más que su necesidad física. Pedro, antes de comer algo, mejor pues oró y después mandó a que le dieran de comida, porque somos humanos, tenemos debilidades. Pero mientras él buscaba a Dios por medio de la oración, recibe una visión, un éxtasis, en el cual nos explica en este versículo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. ¿De dónde provenía ese lienzo? Del cielo, haciendo una representación que este era un mensaje de Dios, que no era un mensaje o un sueño o una visión por la situación fisiológica de Pedro. ¿Cuál era la situación fisiológica de Pedro? Que tenía hambre. Pero en esta visión se nos queda claro que esta visión venía de Dios, cuando hace referencia a que este lienzo descendió del cielo.
Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y todo lo que se nos describe de una manera general en este versículo 6, desde luego que eran animales que no podían ser comidos por el pueblo judío. Eran animales impuros, que anteriormente en el Antiguo Testamento se les había dicho que no comieran para que no se contaminaran de la inmundicia de ellos. Pedro sabía eso, Pedro conocía eso, Pedro era un judío. Por eso es que en el versículo 7 nos dice: yo oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Pedro hasta ese entonces guardaba parte de la ley. Pedro hasta ese entonces conservaba qué comer y qué no comer, qué animales limpios podía comer. Y el versículo 9 nos dice: entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Lo que Dios limpió ya no lo llames inmundo. Porque a través de Jesucristo la vida de las personas en ese entonces y hasta ahora y el día de mañana ha cambiado gracias a Jesucristo. Antes de Jesucristo se vivía bajo la ley. Todos estaban sujetos a la ley. Todas las personas, no solamente los judíos. Hoy, después de Jesucristo, tienes dos opciones: o sigues viviendo bajo la ley, o por medio de Cristo vives ahora bajo la gracia. Eso era lo que se le estaba enseñando a Pedro en este versículo. A través de Cristo nuestro estilo, nuestra forma de vida ha cambiado. Ha cambiado. Te voy a leer una vez más este versículo 9. Entonces la voz, que era la voz de Dios, me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. 3 veces. Porque a Pedro no solamente le bastó una vez para entender, tuvieron que ser 3 veces. Porque Pedro, aunque era un apóstol, aunque había caminado junto con Cristo y aprendido de Cristo, era un humano que también era cabezón como tú y como yo. Y esta es una enseñanza para nuestras vidas. Primeramente, para los líderes, tenemos que aprender a ser pacientes con los hermanos, con aquellos que están recibiendo discipulado, porque probablemente no lo van a entender a la primera, no lo van a entender a la segunda, hasta la tercera lo van a entender. Y también en mi vida aplica. Muchas veces hay cosas que no entiendo a la primera, que no entiendo a la segunda, que no entiendo a la tercera. Pero también podemos ver la gracia, la misericordia de Dios en la vida de Pedro. Dios es un Dios compasivo, un Dios de misericordia. ¿Te acuerdas qué había hecho Pedro antes de que Jesucristo fuese crucificado en aquella cruz? Primero había huido cuando fue el arresto de Jesús en el Getsemaní. Después Pedro le negó. Sin embargo, Cristo estuvo con él. Sin embargo, Cristo le llama y le dice: Pedro, ¿me amas? Cuida a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y Jesucristo había tenido misericordia aún en medio de las fallas de Pedro, aún en medio de que había huido, aún en medio de que había negado a Jesucristo, aún en medio de que le había cortado la oreja a uno de los que perseguían a Jesucristo en el Getsemaní. La gracia de Jesucristo, de Dios, abunda de una manera increíble en nuestras vidas. Ahora en este versículo, Pedro no entendió a la primera, Pedro no entendió a la segunda. Sin embargo, esa misma misericordia demostrada de Jesucristo hacia las fallas de Pedro, una vez más está siendo presente en la vida de Pedro.
Muchas veces nosotros somos duros de corazón, duros de entender, pero Dios permanece fiel en nuestras vidas. Dios permanece fiel en nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios, aunque tú y yo seamos infieles, con todo eso nuestro Dios permanece fiel en nuestras vidas. ¿No es una razón para darle gracias a Dios? Porque yo tengo 25 años y he sido cabezón muchas veces en el camino, en el ministerio. Pero hoy en esta mañana le doy gracias a Dios porque Él ha permanecido fiel en mi vida. Y aunque yo soy una persona incompetente, incapaz, Dios se ha mostrado en mi vida a las personas. Y también en cada uno de ustedes. Dios ha tenido fidelidad en nuestras vidas. Dios nos ha guardado y Dios nos ha usado para un beneficio mayor a las personas que están alrededor nuestra. Dale gracias a Dios en este momento. Dale gracias a Dios por lo bueno que ha sido en tu vida, por lo misericordioso, por lo fiel que ha sido en nuestras vidas, aún en medio de nuestras fallas, aún en medio de nuestra dureza en nuestro corazón o en nuestra dureza de entendimiento, como lo podemos ver aquí con Pedro. Versículo 11, y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Después de esta visión que Pedro tuvo, vienen estos enviados de parte de Cornelio a traerlo al lugar donde estaba Cornelio. Y fíjate lo que me llama la atención en el versículo 12, el Espíritu me dijo que fuese con ellos. Pedro tenía la capacidad de poder escuchar, de poder estar en sintonía con el Espíritu Santo. Probablemente en una primera instancia Pedro decía, no sé si ir o no ir, debo de ir o no debo de ir. Sin embargo, fue guiado por el Espíritu Santo para ir sin dudar, para ir a proclamar la salvación a esta familia. Esto es un reto también para cada uno de nosotros, hermanos. Debemos de estar guiados a través del Espíritu Santo. Debemos dejar de pensar en nuestra mente, en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad. Debemos de dejar de guiarnos por nosotros mismos y tener ese mismo sentimiento, esa misma armonía que tenía Pedro, y debemos de aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. En los momentos buenos y en los momentos malos, si tú y yo somos guiados por nosotros mismos, probablemente vamos a fallar. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, todo lo que hagamos va a ser de bendición para nuestras vidas y para las personas. Debemos de aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Y este es un consejo para todos los líderes de nuestra iglesia. Aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Porque hoy yo lo veo en esta situación por la cual estamos pasando. Muchos hermanos, diferentes ideas con respecto a la pandemia. Nosotros como líderes, el pastor Antonio como líder de la iglesia, ¿de quién se tiene que guiar? ¿De los hermanos? ¿Del pensamiento que venga a él a su mente? No, en estos momentos de mucha delicadeza tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Él es la mejor dirección, Él es la mejor persona que nos va a guiar a las actividades de nuestra iglesia. ¿Dónde encontramos la iluminación del Espíritu Santo? En la palabra, buscando a Dios en oración, teniendo un tiempo para buscar a Dios y que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Eso es lo que yo puedo aprender de este versículo 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, pero también vemos el discernimiento de Pedro, de no ir solo, sino ir acompañado, para testimonio de
los hermanos en Jerusalén. Como líderes debemos de aprender también a no hacer todo solos, sino también tener ayuda, tener hermanos que nos puedan acompañar. Si entramos en casa de un varón, por eso es que nosotros como líderes necesitamos de la iglesia, necesitamos de cada uno de ustedes. Y les doy gracias, hermanos, porque a lo largo de las actividades que hemos tenido, ustedes se han esforzado en poder estar apoyándonos con nosotros. Ustedes han sido de bendición y seguirán siendo de bendición para nuestra iglesia, para el pastor Antonio, para los líderes. Muchas gracias, hermanos. En verdad, muchas gracias. Versículo 13: quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. En este versículo 13 se nos describe de una manera rápida lo que le sucedió a Cornelio, este centurión de esta compañía romana, que tenía a cargo personas y que era temeroso de Dios y que procuraba que su familia también buscara y que fuese temeroso de Dios. Vemos cómo Cornelio, él tuvo una presencia de un ángel que le da un mensaje especial, que enviara a la ciudad de Jope y que trajera a Simón para que él recibiera un mensaje. Y esto es bien interesante ahora que estoy volviendo a leerlo. ¿Por qué no el ángel le habló de Cristo? ¿Por qué no el ángel le dijo: ¿quieres ser salvo? Porque sabemos que has sido temeroso de Dios. Mira, haz esto y es esto y vas a ser salvo. ¿Por qué este ángel no le dio las buenas nuevas de salvación a este Cornelio? Sino tuvo que venir Pedro. Ponte a pensar un segundo, ¿por qué? ¿Ya pensaste y puedes comprender el gran valor que tú y yo tenemos y el gran trabajo que tú y yo tenemos por delante? Porque esa chamba es nuestra, porque ese trabajo de ir y compartir el evangelio de Cristo a las personas necesitadas es nuestra, es tuya y mía como creyentes. Dios nos ha dado el privilegio de poder esparcir el conocimiento de Cristo a las personas necesitadas. Dios también lo puede hacer con su creación, con sus ángeles, pero es una tarea a la cual Cristo nos ha encomendado y que tú y yo debemos de cumplir. Por eso la importancia de que no nos cansemos de hablar de Cristo, porque es nuestro deber y hasta puedo decir es nuestra obligación como creyentes. Sin embargo, si tú recuerdas nuestro estudio en Apocalipsis, en parte de las copas de ira y de las trompetas, va a llegar un momento específico en el cual Dios va a mandar a los ángeles o a un ángel a compartir la palabra a todo el mundo. Pero es en un momento específico, semanas antes de que Cristo venga. Pero ahorita, tú y yo como creyentes hemos sido enviados a hablar de la palabra de Cristo. Es por eso que este ángel, en vez de decirle las buenas nuevas de salvación, le dice: ve por Pedro, él te va a dar un mensaje para ti y para tu familia. Versículo 14: y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, a través de Pedro. Ahora esa chamba es para nosotros, a través de nosotros, a través del mensaje que tú y yo tengamos, a través del conocimiento que tengamos de Cristo, hemos sido llamados a compartir la palabra de Dios. A personas como Cornelio, personas temerosas de Dios, personas que quieran cambiar, personas que tengan ese respeto hacia Dios, ese cuidado hacia su familia para poder agradar a Dios, para poder conocer a Dios. Versículo 15, ahora Pedro nos habla de: cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Y cuando Pedro
da el mensaje de salvación a Cornelio y a su familia y a los amigos de Cornelio que allá se encontraban, el Espíritu Santo cae en la vida de estas personas. ¿Por qué? Porque habían creído en Cristo. Porque todo aquel que cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a su vida y lo sella. Aunque en esta manera no se nos dice que Cornelio tuvo que hacer una oración para aceptar a Jesús, o que su familia tuvo que hacer una oración para aceptar a Jesús. Si se nos dice que cuando Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio, sobre su familia, porque entendemos que habían creído en Cristo. Y eso es algo que debemos de entender. Si una persona quiere ser salva, no es suficiente que con sus palabras haga una oración. Es suficiente que crea en su corazón en Cristo y el Espíritu Santo hace el resto. Eso es lo que podemos entender en este versículo. Que después encontramos más adelante que es necesario que con nuestra boca confesemos a Cristo como nuestro Salvador, para que veamos que nuestra fe que se generó en un principio en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, sea verdadera. Pero para ser salvos no necesitas hacer una oración, necesitas creer de verdad en Cristo. Después confesamos con nuestra boca a través de la oración, para que las personas y para que yo mismo pueda probar y entender y pueda saber que mi creencia en Cristo fue verdadera, verdadera. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Todo aquel que cree en Jesucristo es bautizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en su vida y el Espíritu Santo se manifiesta en la vida del creyente como Él quiere, conforme al Espíritu Santo quiere, y el Espíritu Santo reparte los dones y los ministerios conforme a lo que Él quiere. En esta ocasión vemos que el Espíritu Santo les da ese don de poder estar con ellos. Versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Por qué? Porque no importaba de qué descendencia o de qué generación o de qué nacionalidad eran estas personas. Aquí podemos ver claramente cómo la gracia, el amor y la misericordia de Dios se esparce a todo aquel que pone su fe y su confianza en Dios, y que el Espíritu Santo obra en todo aquel que ha puesto su fe, su confianza en Cristo. Todos somos aceptos ante Dios. Dios con todos tiene un plan maravilloso, no solamente para los judíos, no solamente para los griegos, no solamente para los romanos. Dios no hace acepción de personas. Tú quieres ser parte de nuestra familia, tú quieres ser parte de nuestra iglesia, quieres ser ahora hijo de Dios, lo que necesitas es tener fe en Cristo, y el Espíritu Santo va a hacer lo demás en tu vida. Y el Espíritu Santo te va a guiar a entender, a comprender la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y toda la verdad es Cristo. Pero ¿qué necesitamos? Creer en Cristo. Creer en Cristo con todo nuestro ser. Y no hay acepción de personas para Él.
Dios puede obrar en la vida de la persona con mayor enfermedad, de la persona más rica, de la persona con más necesidad, de la persona menos intelectual. Para Dios eso no importa. Tu condición social, tu condición física, a Dios eso no le importa. Lo que le importa es que tú creas en Cristo con todo tu corazón, con todo tu ser. Y Dios te puede usar por medio del Espíritu Santo. Todos los creyentes ahora tenemos la capacidad de poder ser usados por el Espíritu Santo en los diferentes ministerios, en los diferentes dones. Pero necesitamos también poner de nuestra parte. Necesitamos dedicar tiempo a la oración, a la palabra, al venir a la iglesia, a involucrarnos en la familia, en la comunidad como creyentes. Pero todos los dones y los ministerios están disponibles para cada uno de nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Te leo el versículo 17 y el 18 y terminamos nuestra enseñanza en esta tarde ya. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, probablemente, aunque aquí no se nos especifica, pero ese don que lo vemos en el día del Pentecostés, ¿cuál era ese don dado por el Espíritu Santo? El don de lenguas. Aunque aquí no se nos especifica que la familia de Cornelio empezó a hablar en lenguas, pero Pedro, al mencionar el don que nosotros que también habíamos recibido, habíamos creído en el Señor Jesucristo, probablemente se estaba refiriendo al don de lenguas. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora estas personas, estos cristianos circuncisos que vivían todavía pensando en agradar a Dios a través de sus obras, a través de este testimonio, a través de este milagro en el cual Pedro les expresa, quedan conformes, entran en entendimiento, entran en razón y le dan gracias a Dios. Porque entonces ellos comprendían que la salvación que se obtiene en Cristo es para todos. Yo te invito, hermano, te animo, hermano, que en esta mañana sigamos fervientes hablando de Cristo, porque la salvación no es solamente para nosotros que ya hemos creído en Cristo. La salvación es para todo aquel que tiene la necesidad de conocer a Dios, y es nuestro trabajo, es nuestro deber dar a conocer a Cristo, dar a conocer a Dios, ser guiados por el Espíritu Santo para que Él nos use para llevar a las personas a los pies de Cristo. No podemos parar, no podemos descansar, porque sabemos que los tiempos son los tiempos finales y es cuando más debemos de estar trabajando. ¿Tú crees, hermano, que la pandemia es casualidad? ¿Tú crees que lo que estamos pasando a nivel mundial es casualidad? ¿Tú crees que nada más así de la nada se creó este virus? No, a través de esta pandemia, a través de lo que estamos viviendo, hay un propósito de Dios. Dios está trabajando en medio de esta adversidad. Y tú y yo debemos de tener eso en cuenta y seguir esforzándonos y seguir trabajando y seguir hablando de Cristo a las personas. No nos metamos esa idea de que ahora, como la iglesia está cerrada, ¿a qué vamos a la iglesia? O no nos metamos esa idea en la cabeza que antes de la pandemia tuvimos todo el tiempo para trabajar, porque esa es una idea contraria a lo que encontramos en la palabra de Dios. Si antes de la pandemia fuimos perezosos y no trabajamos como debimos de trabajar, ahora en medio de esta pandemia debemos de levantarnos y seguir trabajando más duro, más fuerte, por dar a conocer el nombre de Cristo, porque hay personas allá afuera que se están muriendo, hay personas allá afuera que están perdidas, sin esperanza, que quieren conocer a Dios, que quieren conocer a Cristo. Y ya vimos que a Cornelio,
Un ángel no le envió las buenas de salvación, sino el ángel le dijo: ve por Pedro y él te va a dar las palabras para que tú seas salvo. No esperemos que Dios y que sus ángeles hagan el trabajo que tú y yo tenemos que hacer como iglesia. En medio de esta pandemia es nuestra obligación, es nuestro trabajo levantarnos con más fuerza, con más ánimo y seguir hablando de Cristo. Esa es la invitación que yo te hago en esta hermosa tarde, que tú y yo no nos cansemos de hablar de Cristo. Nos quitemos esa idea en nuestra mente, en nuestro corazón, de que tuvimos 20, 30 años para hablar de Cristo y ahora que está la pandemia no lo vamos a hacer. Al contrario, debemos de tomar fuerzas en Cristo y seguir hablando de Cristo, porque es nuestro deber, es nuestra obligación. Para que cuando tú y yo regresemos a la normalidad en nuestras iglesias, podamos ver el cambio, la gracia, la misericordia de Dios obrando en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Esto es lo que podemos aprender en estos versículos. Espero que haya sido de bendición para tu vida, espero que haya sido de bendición para ti. Te voy a invitar a que inclines tu rostro. Vamos a orar por la palabra que hemos visto en esta hermosa mañana, en esta hermosa tarde, y después voy a darle el tiempo a nuestro hermano Antonio que te salude, para que lo puedas ver, para que no estés triste, para que no lo extrañes y que te dé unas palabras de ánimo en esta tarde. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso. En esta hermosa tarde te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Reconocemos tu mano de amor, tu mano de fidelidad, de paciencia en nuestras vidas, aunque a veces somos tardos en entender, Señor. Pero te doy gracias porque tú permaneces fiel en nuestras vidas. Yo te pido en esta hermosa tarde que nos capacites, sigas obrando en nuestras vidas para seguir hablando de Cristo a las personas que están en necesidad, a las personas que están afectadas por estas circunstancias, Señor. Danos valor, danos fuerza, danos prudencia para ser guiados por tu Santo Espíritu a hacer tu voluntad, Señor. Fortalece, bendice la vida de nuestros hermanos que se encuentran en todo el mundo. Danos la gracia, danos el amor para poder seguir adelante. Quita toda pereza, quita todo entendimiento contrario a tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir reflejando el amor de Cristo a las personas que tienen necesidad de ti, Señor. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano, en esta tarde. Hermanos, Dios les bendiga. Pues qué bueno que podemos estar en esta mañana, en este día, alabando y glorificando el nombre del Señor. No importa si estamos en nuestro hogar, o estamos en la iglesia, o estamos en algún otro lugar por alguna razón.